Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para hablar del anime, si realmente es arte o no. El anime y manga tomado en cuenta como un todo, ¿no? Casi siempre cuando hago estos videos generalizo entre el anime y manga como un todo, ¿no? Como parte de la misma cosa o del mismo movimiento. Ahora sí, hablando de arte, vamos a ver cómo se define para saber si estamos hablando de arte o no cuando hablamos de anime. En una definición estricta, el diccionario define al arte como una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, de la imagen o el sonido. Hablando en términos de esta definición, sabemos que el arte es subjetivo y también sabemos que el arte es una definición y un concepto complejo de definir y estructurar, pero hablando estrictamente en los términos en los cuales nos encajona esta definición estricta, el anime cumple con todos los requisitos, ¿no? Vemos que es una actividad del hombre que trata de recrear o no a veces la realidad de forma más fiel o menos fiel, que intenta plasmar sentimientos, que se vale de la materia que encuentra y que también se vale de la imagen y el sonido. Esta podría ser la definición más superficial y más estricta del arte, porque el arte abarca muchas materias, muchas categorías, muchas subcategorías, pero hablando estrictamente de lo audiovisual, el anime cumple perfectamente como lo que se define como arte, no solamente por cómo se ve, cómo se escucha, cómo se crea, sino también por los sentimientos, por las emociones, por los mensajes que esgrima. Vamos a ver ahora la definición más amplia del arte. Generalmente se define de forma más amplia, de forma no tan catedrática, de forma menos de diccionario, que el arte es como lo lindo o feo que altera a las emociones, ¿no? Es todo lo que altera las emociones, que también tiene significado cambiante, o sea que no se puede restringir a algo visual, audiovisual o a algo sonoro o a algo estrictamente material, porque pueden ser de diferentes categorías, de diferentes estructuras, de diferentes formas y representaciones, como por ejemplo la literatura. Entonces vemos que es un significado cambiante que generalmente altera el estado de las emociones de una persona cuando lo ve. Puede producir enojo, placer o indiferencia. Según Aristóteles, el arte es todo lo que no se encuentra en la naturaleza, o sea, modificaciones que ha hecho el hombre sobre la materia que tiene a su alrededor. Que la naturaleza en sí no es arte porque eso ya es lo dado, lo que existe por definición, y solamente las modificaciones, las creaciones de cualquier índole, ya sean pinturas, escritura, dibujos, estructuras, formas, ciudades, todo lo modificado por el hombre, según Aristóteles, sería arte. Entonces el anime también cumpliría con este requisito para definirse como arte, porque no se encuentra en la naturaleza y tampoco habría forma de reproducirlo si no existiría toda la infraestructura que existe a partir de las creaciones del hombre, no solamente las televisiones, la electricidad y etcétera, sino también el lenguaje y otros tipos de elementos de los cuales se vale el hombre para crear el arte y para crear el anime, que es en definitiva un producto procesado que ha pasado por varios procesos a lo largo de la historia, desde el dibujo más prehistórico, pinturas al óleo y al llegar finalmente a la animación computada. El último concepto que tenemos que ver para definir si el anime es arte o no es el movimiento artístico, porque el arte no es un producto que se dé de forma aislada, sino que responde a un contexto histórico y a un movimiento, ¿no? Generalmente se arraiga y tiene características de su etapa de origen y también responde a una ideología, ya sea política o a otro tipo de ideología que se contrapone con otra y que responde también al contexto del cual nace. La definición de movimiento artístico es un estilo artístico, una tendencia referente al arte con una filosofía o estilo en común, según por cada grupo de artistas durante un periodo de tiempo determinado. Así tenemos el Art Deco, el cubismo, el impresionismo, la abstracción y etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la estética del steampunk, que es un subgénero del retrofuturismo y que responde a la añoranza del pasado, pero imaginando un futuro, ¿no? La imaginanza en un tiempo pasado del futuro con elementos del pasado, con la añoranza de los objetos y de la estética pasada, ¿no? De la época de la revolución industrial y etcétera. Entonces, bueno, teniendo todos estos conceptos, ¿el anime es arte o no? Porque en este último concepto, el anime también cumple el requisito, ya que también se encuentra
encuentra en un movimiento. El anime, la animación japonesa, es en sí mismo un subgénero dentro de todo el movimiento de la animación por computadora, ya que tiene sus características específicas que lo diferencian de la animación americana o de otro tipo de producciones. Lo mismo el manga, que si bien es un subgénero o un alternativo del cómic, también responde a dentro de un movimiento cultural dentro de la cultura japonesa, lo cual nos demuestra que el anime en sí mismo ya es un movimiento artístico que tiene sus funciones, sus características, que responde a una ideología, que también está arraigado a un contexto histórico y que también tiene sus fundamentos, independizado de otros tipos de arte. Ahora bien, ¿es arte o no? Como dije, el anime es subjetivo, entonces si es arte o no depende de cada uno, más allá de que cumple todos los requisitos para definirse estrictamente y objetivamente como arte. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Es arte o no? Depende de cada uno. Como siempre, hay gente que dice que no es arte, que tiene una postura más elitista y piensa que el arte es la literatura antigua o la arquitectura romana y que el anime como producción no es arte, y hay gente con una mente mucho más abierta que piensa que absolutamente todo es arte. Que si vos agarrás un tomate y lo rompes contra la pared, eso ya es arte. Entonces, bueno, depende de cada uno. A mi criterio, el anime sí es arte. Si vos que estás escuchando pensás que no lo es, bueno, está perfecto. Me parece que cada uno tiene su propia opinión. Además de que cumple todos los requisitos de los que hablé anteriormente, el anime me parece que es una gran expresión artística, porque no solamente podemos ver imbuido en él mucho de la cultura japonesa actual y de la cultura antigua, sino que también vemos mensajes artísticos, vemos guiones, vemos historias basadas en sentimientos expresados a partir de ideas de los autores y que, como dije anteriormente, responde a ideologías, ¿no? Tenemos muchos animes que tienen críticas sociales, como por ejemplo Psycho Pass o Evangelion o Ergo Proxy, ¿no? Tenemos animes que responden a una crítica social también futurista, a una crítica propia de la humanidad, como Wolf Rain. Después tenemos también series como por ejemplo Monster de Naoki Urasawa, que contrapone y hace una crítica también de lo que consideramos la verdad, lo éticamente correcto, la vida y la muerte. Entonces, obviamente, dentro de todo el abanico que es el anime, encontramos obras con un peso artístico muy alto. También hay obras mucho más artificiales, mucho más chatarras, mucho más pasatistas, que también responden a un movimiento de marketing, un movimiento de masas, un movimiento de tratar de buscar la popularidad y la rentabilidad económica del momento, ¿no? Ya sea el shonen, el isekai o la comedia romántica chatarra genérica que tiene una estructura repetida que vemos repetirse año tras año. Eso también responde a un movimiento y que, bien o mal, también es una expresión artística, ya sea como una representación de lo más chatarra dentro del anime o como a veces una crítica o una quizá representación de lo cuadrado que puede ser la cabeza del consumidor a la hora de requerir todo el tiempo la misma calidad de obras con la misma estructura, ¿no? Entonces, bueno, teniendo todo esto en vista, con toda esta complejidad respecto a lo artístico o no, creo que el anime sin duda es arte. Creo que el anime tiene expresiones muy bellas, visualmente se ve excelente, tiene críticas sociales dentro de sí, tiene expresiones, tiene divisiones, tenemos el Spokon, tenemos los animes de misterio, tenemos los animes que se dedican a representar lo más sangriento y lo más bajo del ser humano. Después tenemos animes psicológicos, tenemos animes de fantasía, tenemos animes de romance. Creo que es un gran universo propio dentro del arte, ¿no? Como cada rama del arte, el anime también es una gran rama dentro de la animación. Entonces, para mí, sin duda es arte. Y bueno, me gustaría escuchar su opinión, si para ustedes el anime es arte o no. Depende de cada uno. Obviamente también hay animes que para mí no son arte, que son una mera copia de otra serie, que no tiene ningún mensaje, que por ahí para afuera se ve bien, que tiene una linda banda sonora, unos lindos diseños y nada más.
después no podés rescatar nada de esa serie, pero encuentro en muchas otras series un valor artístico mucho más grande a nivel de guión, a nivel visual, a nivel de argumental, a nivel de dinámicas. Entonces podemos encontrar un abanico enorme de series. Por eso tuve ganas de hacer este video, porque hay mucha gente que dice que el anime no es arte, pero a mi criterio sí, y creo que muchos me van a acompañar en esta opinión si vieron muchas series y más de una vez se han sentido emocionados, enojados, ansiosos, frustrados, tristes o felices a partir de los animes que vieron. Creo que esa es la razón particular por la cual sigo viendo anime después de una o casi 2 décadas de seguir viéndolo, porque es un tipo de arte, un tipo de producción audiovisual que, como la primera definición de arte que dije, altera los sentimientos y provoca emociones dentro de uno. Por lo menos a mí todavía hay series que logran emocionarme y cambiar mi estado de ánimo, a veces para bien, a veces para mal. Por eso sigo viendo anime, porque me sigue sorprendiendo. Pero bueno, esa es mi opinión, los estoy leyendo en comentarios. Nos veremos en un próximo video. Adiós.